Buenos días a todos. Vamos a continuar con un tema nuevo. Este tema trataremos el concepto de potencial eléctrico. En el tema anterior y en los dos anteriores estuvimos hablando de campo eléctrico, sobre todo en el tema 1 lo introdujimos como una herramienta que nos permitía trabajar de una forma más sencilla cuando aparecían múltiples cargas o distribuciones continuas de carga, mucho menos engorroso que usar directamente la fuerza. Era una herramienta que, gracias a esa abstracción, pues se simplificaban mucho los problemas. En el tema 2 vimos cómo la ley de Gauss nos permitía hacer una serie de hipótesis y tal, y problemas que eran muy complicados si pretendíamos calcular el campo eléctrico directamente, pues se volvían relativamente sencillos gracias a simetrías, etcétera. En este tema, pues vamos a seguir aprendiendo herramientas para trabajar de una forma más eficiente cuando aparecen cargas, ¿vale? Una de esas herramientas fundamentales es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es esencial para los químicos. Vosotros vais a necesitar esta herramienta porque al final, si os paráis a pensarlo, lo que es la forma de una molécula, etcétera, pues está muy relacionada con el potencial. Lo veremos a lo largo de este tema, ¿vale? Entonces, esto es un poco el plan que tenemos. Vamos primero a hablar de fuerzas y campos conservativos. Este tema podría perfectamente estar en Física 1. Vamos a recordar qué eran estos conceptos en el contexto de electrostática, ¿no? Que es lo que a nosotros nos interesa. Después vamos a introducir el concepto de energía potencial electrostática, que no tenemos que confundir con potencial electrostático. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Veremos qué es una cosa y qué es otra, ¿vale? Y una vez que ya hablemos de potencial electrostático, pues veremos las consecuencias más inmediatas. Una es cómo se relaciona con el campo eléctrico, y después hablaremos de superficies equipotenciales y cómo se relacionan estos conceptos con los conductores que hemos visto ya en equilibrio electrostático, etc., ¿vale? Entonces vamos a empezar por ahí para hablar de fuerzas y campos conservativos. Y bueno, pues vamos a recordar la definición de fuerza conservativa. Una fuerza conservativa es conservativa si el trabajo que realiza dicha fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Es decir, vamos aquí a esto. A ver, vamos aquí, vamos a dibujar un campo de fuerzas conservativo, ¿vale? Por ejemplo, bueno, este rojo es que lo estaba usando sobre todo para campo eléctrico. Vamos a poner algo así. Estos son unas fuerzas conservativas que actúan sobre una partícula, así. Y entonces, pues en principio, la definición de trabajo, si recordáis, el trabajo que sobre una carga que se está desplazando, pues es fuerza por desplazamiento, ¿vale? Entonces, si esta partícula está quieta, pues en principio no va a experimentar ningún trabajo, pero en el momento que se empieza a mover, que tenga un desplazamiento, que empieza a seguir una trayectoria. Y recordad, este concepto de aquí ya lo hemos visto en el tema anterior, estuvimos hablando de integrales de camino. Esto es una integral de camino de una fuerza a lo largo de un camino, ¿no? Entonces, pues vamos a pensar que esto hace una trayectoria, tal que así. Bueno, pues en principio lo que nos dice esta fórmula es que el trabajo que siente esta carga, pues va a ser igual a esta integral de camino a lo largo de esta trayectoria, ¿vale? Claro, si esto es un campo conservativo, y tal y como está dibujado esto en principio debería serlo, pues si cierro esta trayectoria, el trabajo total que ha experimentado esta partícula va a ser cero, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Da igual la trayectoria que yo coja, puede ser esa, puede ser esta de aquí, podemos dar todas las vueltas que queramos, siempre y cuando volvamos al punto de partida, el trabajo que siente esa fuerza pues es cero. Eso pues nos va a permitir definir
un concepto muy interesante, que es el concepto de energía potencial asociado a un campo. ¿Por qué podemos hablar de energía potencial asociado a un campo? Bueno, pues podemos hablar de energía potencial asociada a un campo porque la energía potencial, podemos decir que una partícula tiene una energía potencial cuando está en una determinada posición. Y podemos hacer esto porque, independientemente de la trayectoria que haya seguido para llegar hasta ahí, siempre le ha costado la misma energía, ¿vale? Y entonces eso creo que se ve bastante bien en este dibujito. Imaginaos que tenemos una carga que se está moviendo en presencia de este campo eléctrico. Ese campo eléctrico, al final, como es una carga, pues lo puedes traducir en un campo de fuerzas de esta forma tan sencilla. La fuerza vimos que experimentaba una carga, pues era igual al valor de esa carga multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, por eso podemos hablar de campo conservativo en lugar de fuerzas conservativas únicamente, ¿vale? Entonces, si tenemos una carga que está aquí, pues yo puedo asociar una energía a este valor. ¿Cuánta energía? Pues en principio da igual. Tú puedes asociar el valor que te parezca, no tienes que escoger un valor concreto. Es arbitrario. El origen de energía potencial lo decides tú, ¿vale? Y lo que nos dice esta teoría o esa fórmula es que si vas de aquí a aquí por esta trayectoria tan enrevesada, o vas de aquí a aquí por esta otra trayectoria, la energía que te ha costado ir de aquí a aquí es la misma. Y entonces, como da igual el camino que yo coja, pues puedo hablar de una energía asociada a este punto, ¿vale? Entonces ya no es tanto cuánta energía me cuesta ir de un punto a otro, sino cuánta energía tengo por estar en un punto o en otro, ¿vale? Fijaros, eso no pasa en otras situaciones. Os voy a poner un ejemplo de un campo que no sería conservativo, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo un campo de fuerzas que por el motivo que sea hace una cosa así, ¿vale? Entonces, fijaros, este campo, aquí no se cumple esto que acabamos de decir, ¿vale? Esto, aquí, la integral de la fuerza por el desplazamiento es distinto de cero, ¿vale? Aquí, sí, aquí la integral de fuerza por desplazamiento sí es igual a cero en este campo de aquí, ¿vale? Y en los campos eléctricos electrostáticos siempre se cumple. Sin embargo, en este campo de aquí, en este campo de fuerzas de aquí, pues no se cumple, porque fijaros que yo puedo coger una trayectoria, voy por aquí, voy por aquí, y esto es una integral de línea, entonces f por el incremento por la línea a lo largo de la cual yo me muevo, pues tendrá un valor, pero esto es en principio mayor que cero, porque me estoy desplazando a lo largo en el mismo sentido de la línea. Aquí, pues bueno, lo tendría que calcular usando la curva, pero bueno, si quiero, bueno, lo puedo hacer a lo largo de la curva, eso también sabemos hacerlo, no es complicado. Me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, tal. Voy por aquí, fijaros que siempre, a lo largo de todo este camino, este producto infinitesimal siempre es mayor que cero, ¿vale? Entonces, como siempre es mayor que cero, pues esta integral forzosamente tiene que ser distinta de cero y de hecho tiene que ser estrictamente mayor que cero, ¿vale? Entonces, este campo de aquí, que hace estas curvas cerradas, como yo puedo coger al menos una trayectoria en la cual el trabajo es mayor que cero, una trayectoria cerrada en la cual el trabajo es mayor que cero, pues esto de aquí, esto no es un campo conservativo. Sin embargo, aquí, fijaros, si yo estoy aquí, me voy por aquí, a veces esto será mayor que cero, pero después si quiero volver al punto de partida, pues esto en principio va a ser menor que cero, y se puede demostrar que estas contribuciones positivas más estas contribuciones negativas al final son estrictamente cero, ¿vale? Y entonces por eso aquí tenemos un campo conservativo. Entonces la gracia de todo esto es que aquí, por ejemplo, pues yo no puedo decir que tengo una energía por estar en esta posición. ¿Por qué? Porque es que puedo darme una vuelta y habré perdido energía o ganado energía, ¿vale?
En este caso, si doy la vuelta en este sentido, la habré ganado, ¿vale? Entonces, ¿qué energía tengo ahí? No existe ese concepto de energía asociada a una posición. Depende de las vueltas que hayas dado, ¿vale? Sin embargo, aquí, pues sí, aquí, como por estar en este punto, todo lo que he subido lo he tenido que bajar, pues sí que puedo decir que el trabajo es cero, ¿vale? Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplito y vamos a calcular el trabajo que necesitamos para mover una partícula que tiene carga Q sub 0 mayor que 0 a lo largo de un camino cerrado en presencia de otra carga Q sub 0 mayor que 0 también, ¿vale? Pues vamos aquí, voy a ir para atrás, que lo tenía esto aquí, y vamos a calcular esto, ¿vale? A ver, si yo tengo una carga aquí, positiva, ¿vale? Y tengo esta carga, pues en principio sabemos que va a estar creando un campo eléctrico. Crea un campo eléctrico radial, ¿vale? Ley de Coulomb, o ley de Gauss, lo que queráis, ¿vale? Además, sé que, bueno, pues si cojo un sistema de coordenadas tal que así, voy a coger en principio este eje X, eje Y, y el eje Z, en este caso, si pinto esto así, pues tiene que apuntar hacia afuera del papel, ¿vale? Hacia afuera del papel es este signo, ¿vale? Hacia dentro del papel, este signo, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, si tengo una segunda carga, Q también positiva, la vamos a pintar aquí. Bueno, pues vamos a demostrar que un camino cerrado, aquí no me están diciendo cuál tengo que coger, puede ser en principio cualquiera. Vamos a coger pues este camino. Este sería el más fácil, ¿vale? Vamos a hacerlo con este camino. Fijaros que la fuerza que experimenta esta carga, Q, pues sería en esta misma dirección porque es positiva también. Entonces, pues F es igual a Q, a Q por E, ¿vale? Y entonces, fijaros que a lo largo de toda esta trayectoria, la fuerza siempre es perpendicular al desplazamiento, ¿vale? Entonces, en esa integral, voy a escribirlo aquí con este color, en esa integral, vamos a llamarlo camino 1, ¿vale? En el camino 1, pues en esa integral, bueno, a ver, el trabajo a lo largo del camino 1 es igual a la integral de F por el desplazamiento. Pero ¿qué pasa? Fijaros, el desplazamiento aquí es siempre perpendicular, ¿no? Entonces, se cumple y además la fuerza es constante, el vector de fuerza también es constante a lo largo de toda esta trayectoria, ¿vale? Entonces, si recordáis, cuando teníamos esa situación, este tipo de integrales se volvían muy sencillitas y la podíamos expresar de esta manera: fuerza o el módulo del vector que estoy integrando por la distancia del vector que estoy integrando por el coseno del ángulo que formaran, pero es que el coseno de este ángulo es siempre 90 grados, ¿vale? Entonces esto pues siempre da cero. Otra forma de verlo, si queréis, lo voy a hacer aquí pues para que tengáis también un poco más de referencia. Fijaros, esta fuerza es siempre radial, ¿no? Entonces la puedo escribir de esta forma, F por R. Y el desplazamiento, como estoy moviéndome a lo largo de este eje, pues sería, perdón, a lo largo de esta circunferencia, pues puedo decir que es el diferencial de línea de radio constante. Si utilizo, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, pues entonces, si recordáis, el diferencial de línea de radio constante era ρ diferencial de phi por, bueno, no de línea constante, sino, bueno, sí, de radio constante y de altura constante, pues sería ρ diferencial de phi por phi unitario. Pero es que estos dos vectores pues son perpendiculares, entonces el producto escalar de estos dos vectores pues por eso da cero, ¿vale? Esta integral, en principio, si esto no fuera perpendicular, no sería cero, ¿vale? Si la fuerza estuviera dirigida a lo largo de la trayectoria, pues no tendría por qué ser cero, ¿vale? Vamos a coger otra trayectoria, la voy a hacer en otro color, en color azul. Voy a coger una trayectoria que vaya tal que así. Uy. Vamos a ver.
aquí, me muevo radialmente, ahora aquí radialmente, a través del ángulo y así, ¿vale? Entonces, por este primer segmento, el trabajo a lo largo de ese camino, del camino 2, para ir de A a B, C, D, ¿vale? Pues entonces fijaros, eso es una integral que le puedo poner este apellido si queréis, es una integral cerrada, de camino cerrada, fuerza diferencial de línea, pero lo puedo descomponer en 4 caminos. Uno sería el camino desde A hasta B, de F diferencial de L. Otro sería el camino desde B hasta C, de F diferencial de L. Camino C, D, F diferencial de L, más el camino desde D hasta df diferencial de L, ¿vale? Pero fijaros que el camino desde A hasta B vale 0. ¿Por qué? Pues por el mismo argumento que antes, ¿vale? Esta trayectoria es siempre perpendicular a la fuerza. Aquí tendría campo eléctrico así, y puedo dibujar campo eléctrico en cualquier dirección, en cualquier punto de esa trayectoria, y siempre es perpendicular, ¿no? Entonces, esta integral de aquí es 0, porque F es perpendicular al desplazamiento, ¿vale? Ese es el motivo. Y aquí pues vale 0 también por lo mismo, esto es igual a 0. Desde B hasta C, fijaros que la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento aquí, así que esta integral no va a valer 0. ¿Cuánto vale esa integral? Vamos a verlo. La integral de B a C, F diferencial de L, pues sería el diferencial de línea. Bueno, pues si he dicho que estoy trabajando en coordenadas cilíndricas, ¿vale? Pues entonces sería diferencial de ρ por ρ unitario más ρ diferencial de phi. Esto lo tenéis en el tema 2, si queréis podéis volver ahí y revisarlo. Quizá así pues no os acordéis muy bien. El que he puesto aquí, fijaros, es solamente este de aquí, ¿vale? Por eso solamente he puesto este término. Pero si me muevo de B a C, me estoy moviendo a lo largo radialmente, ¿no? Entonces, el diferencial de línea que yo tengo que coger, la única coordenada que está variando es diferencial de ρ, y entonces tengo que poner fuerza por diferencial de ρ por ρ unitario. Pero fijaros que en este plano, el campo eléctrico, pues lo puedo escribir de esta forma. La fuerza sería Q multiplicado por el campo eléctrico, pero es que el campo eléctrico, aquí en toda esta región, en todo el plano XY, lo puedo escribir como Q0, bueno, constante de Coulomb, Q0 partido ρ al cuadrado por ρ unitario, ¿vale? Y entonces esta integral se queda, la integral entre ρ igual ρ sub b, ρ sub c, distancia al eje, de Q sub 0 partido por ρ al cuadrado, ρ unitario, producto escalar por ρ unitario. Estos dos vectores, a lo largo de toda la trayectoria, pues bueno, es que son el mismo vector. Entonces este producto escalar vale 1, esto de aquí es constante, y entonces me queda la integral de eso de ahí, que es menos, bueno, Q sub 0, y ahora esto es la integral de ρ a la menos 2, que es menos 1, por eso lo he puesto aquí en menos, por 1 partido por ρ, evaluado en ρ sub b y ρ sub c, ¿vale? Un número, ya está. No es 0. Esta integral, este camino, el trabajo a lo largo de este camino no es 0. Aquí, como me estoy desplazando por aquí, pues siento una fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento, así que bueno, pues en principio ahí hay un trabajo que se está haciendo, ¿no? Fijaros, esta integral de aquí, la de D hasta A, pues es igual, solo que cambiada de signo, ¿vale? La distancia D al origen es la misma que desde C al origen, ¿no? Entonces al final es todo exactamente igual, solo... Bueno, al final pues llego a la conclusión de que la integral de B y C, diferencial de L,
es igual a la menos integral entre C y A de F diferencial de L, ¿vale? Y entonces cuando lo pongo aquí, sí que es verdad que estas integrales no son cero, pero es que una es la apuesta de la otra. Y entonces al final, pues todo esto tiene que ser igual a cero, ¿vale? Entonces, el campo eléctrico, que una carga puntual, y en general cualquier carga que esté en régimen electrostático, bueno, pues ese campo eléctrico va a crear un campo de fuerzas conservativo sobre otras cargas, ¿vale? Muy bien, pues gracias a eso podemos hablar de energía potencial electrostática. Siempre que estemos en régimen electrostático, pues podemos hablar de esa energía potencial, que no es más que el concepto de energía potencial asociado a fuerzas conservativas, pero llevado a la electrostática, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuánto vale esa energía potencial electrostática? Pues esta cantidad que tenemos aquí. La energía potencial que va a crear una carga puntual, o que va a sentir, mejor dicho, una carga puntual Q sub 0 en presencia de otras cargas puntuales, pues tiene este valor, ¿vale? Tiene esta expresión de aquí. Vamos a hacer este ejercicio en el cual vamos a experimentar un poco con esta fórmula. Vale, pues me dice que existen dos partículas cargadas sobre el eje X, Q sub 1, en X igual a 0. Este es el eje X y aquí está Q sub 1 y después tengo Q sub 2 en X igual a A. ¿Vale? Esto es menos E y esto es más E. Dice, encuentra el trabajo que debe realizar una fuerza externa para atraer una partícula Q sub 3 igual a más E desde el infinito hasta X igual a 2A. Pues entonces tengo una carga, voy a poner esto mejor, así, porque es que si no me voy a liar. Esta carga es negativa, ¿vale? Y esto es menos, es que si no, como está coincidido ahí con el eje de coordenadas, me voy a liar. Entonces quiero traer una carga positiva, estamos también, disculpa. Vale, pues quiero traer una carga positiva aquí, ¿vale? A una distancia X igual a 2A. Fijaros, habría una forma de hacerlo, que sería, pues bueno, si no me he mirado este tema o no he mirado lo que acabamos de explicar, pues entonces digo, bueno, pues si la carga está en el infinito, esto de aquí va a ser el infinito, y la quiero mover hasta acá, pues entonces, bueno, pues el trabajo pues será, el trabajo es igual a la integral de F por el diferencial de línea, ¿no? Entonces tendría que ver cuál es el campo eléctrico que crean estas cargas a lo largo de esta trayectoria, que la forma, pues bueno, si estoy por este lado, si vengo por este lado, pues tendrá esta forma, más o menos, bueno, no sé, puede ser un problema muy muy complicado, ¿vale? Sobre todo si no sé, cojo una trayectoria curvilínea, no sé, me complico mucho la vida. Otra posible solución, pues más fácil, sería, bueno, pues voy a ir, pero a lo largo de este eje, del eje X, ¿vale? Vengo, pero por el eje X. La trayectoria que yo cojo es esta. Me vengo por el eje X y vengo hasta aquí, ¿vale? Bueno, pues vale, también lo que pasa es que al final, bueno, tienes que hacer ahí también una integral de línea desde el infinito hasta que llegas a este punto, ¿vale? Fijaros, el camino, por lo que acabamos de explicar, como los campos eléctricos son conservativos, pues el camino que yo coja, en principio es, o la energía que me va a costar llegar a este punto, pues es independiente del camino que yo coja, ¿vale? Pero, claro, ya según el camino que yo coja, pues este cálculo me puede costar más o menos. Pero si vemos y podemos utilizar esta fórmula que acabamos de ver, que ya directamente me dice cuánto vale la energía que me va a costar llegar hasta ese punto.
Esta fórmula viene pues justamente de haber aplicado este criterio y coger el origen de referencia en el infinito, ¿no? Suponemos que en el infinito la partícula tiene una energía potencial cero, pues a partir de ahí pues podemos calcularlo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer eso, vamos directamente a aplicar esa fórmula. Y entonces, la energía potencial que tiene la carga Q3 por estar en la posición hasta aquí, R3, esto sería R3, pues va a ser la constante de Coulomb multiplicado por Q3 por la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2 de Q sub I partido por las distancias a cada una de esas cargas, ¿vale? Desde R sub I a 3, ¿vale? Fijaros, aquí la distancia aparece sin estar elevado al cuadrado, ¿vale? Y esta fórmula también es mucho más sencilla de utilizar que la del campo eléctrico. ¿Por qué? Y de interpretar, ¿vale? Porque esta fórmula es un escalar. Esta es la energía potencial, es un escalar, es una energía. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero desde luego no es un vector y entonces es más fácil trabajar con ella, ¿vale? Y aparte esto no está elevado al cuadrado y no aparece ese término que, si recordáis, aparecía en la fuerza en el campo eléctrico, que era aquí un vectorcito que complicaba bastante las cuentas, ¿vale? Entonces la energía por ir a R3 es K por 3 vale más E y ahora la sumatoria de Q sub 1, que es menos E partido de la distancia desde 1 hasta 3, y esa distancia es 2A. Podría hacerlo más despacio, de forma más rigurosa, utilizando los vectores de posición, pero bueno, yo creo que esto no hace falta, aquí está bastante claro. Y después Q sub 2 es más E partido por la distancia entre 2 y 3, que es A, ¿vale? Y entonces pues ya está, operamos aquí, K, podemos sacar el factor común de A al cuadrado, y entonces incluso podemos sacar el factor común de A, y entonces esto pues lo podemos expresar como 2 partido por 2 menos, he escrito primero este término, menos 1 partido por 2, ¿no? Entonces es K por E al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Vamos a ver si lo tengo bien. Bueno, aquí es que está puesto, no estaba usando la constante de Coulomb, pero recordad que la constante de Coulomb era 4pi de seno sub 0, entonces bueno, pues si queréis, esto es lo mismo que esto. Entonces 1 por 8pi de seno sub 0, ¿vale? Muy bien, pues fijaros, de esta forma tan sencilla, únicamente pues haciendo una única operación, además que no es una operación difícil, no hay vectores, no hay nada, es solo distancias y valores de carga, pues consigo sacar esa energía. La forma alternativa, pues ya podéis imaginar, o lo hemos comentado, lo complicado que hubiera sido, ¿no? Utilizar directamente esta fórmula con una fuerza y tal. Entonces, siempre tened en cuenta, esto es una herramienta muy buena, muy potente, que nos va a permitir averiguar cosas gracias pues a estos desarrollos teóricos que estamos haciendo, ¿no? Usarla, porque si no los problemas son o parecen mucho más complicados de lo que en realidad son, ¿vale? Bueno, hay otra forma de pensar en esto de la energía, y es qué energía tiene un sistema, ¿no? Entonces, si tengo un sistema de varias cargas, pues puedo intentar calcular qué energía tiene, y esto es lo mismo que la energía que me hubiera costado construir ese sistema, suponiendo que todas las cargas están en el infinito, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es, de este sistema de cargas que acabamos de calcular, vamos a ver cuánta energía tiene, cuánta energía me hubiera costado construir todo el sistema. Este último término que acabamos de, o esta cuenta que hemos hecho hace un segundo, pues sería cuánto me hubiera costado traer esa carga desde el infinito hasta aquí. Pero claro, también necesito saber cuánta energía me hubiera costado traer estas dos cargas a las posiciones que ocupan, ¿vale? Entonces, la estrategia es la siguiente.
la estrategia es la siguiente. Tengo que traer 3 cargas, ¿no? Una es negativa, otra es positiva y la última era positiva. Y entonces, traigo una carga. Este es el eje X, esta es la posición 0, esto es A y esto es 2A. Entonces la idea es la siguiente. Voy a calcular cuánta energía me cuesta traer esta carga desde el infinito hasta 0, ¿vale? Después voy a contar cuánta energía me cuesta traer esta carga hasta A y cuánta energía me cuesta traer esta carga hasta 2A, ¿vale? Fijaros, esta primera carga, la energía que me cuesta pues sería, tendría que superar el trabajo, la fuerza, pero es que en este sistema todavía no hay ninguna carga, ¿vale? Entonces esta carga primera es gratis, ¿vale? No experimenta ninguna fuerza porque no hay ninguna carga aquí en el sistema, ¿no? Entonces pues esa primera carga la primera siempre es gratis. Puedes decir, bueno, ¿y por qué? ¿El orden afecta? No, el orden no afecta. Si traes esta primero, te va a costar la misma, o la energía total cuando consigas poner las 3 va a ser la misma si has puesto esta primera que si has puesto esta primera que si has puesto esta primera. No cambia nada. Después vamos a traer esta segunda, pero esta segunda, fijaros, ya esta sí nota la energía de esta de aquí, ¿vale? Entonces esa pues la tengo que contar. Entonces, la energía que me cuesta mover 2, pues es la constante de Coulomb, la fórmula que hemos visto antes. Q sub 2, Q sub 1, partido por la distancia de R2, R1, ¿vale? Y esto, pues ¿cuánto vale? Pues Q sub 2, Q sub 1 era negativo, Q sub 2 positivo, entonces esto es menos E al cuadrado partido por la distancia, partido por A. U sub 3 es constante de Coulomb. Bueno, y esta es la que teníamos calculada hace un momentito, habíamos visto que era Q sub 3, Q2, bueno, voy a ponerlo ya directamente porque si no, entonces Q sub 3 es positiva, Q sub 2 es positiva también, partido por A, más menos E partido por 2A, ¿vale? Esta energía pues habíamos dicho que era un medio, ¿no? E al cuadrado partido por A por un medio, y esta de aquí, entonces ahora, claro, tengo que sumarlas todas, tengo que sumar lo que me costó traer la primera carga, la segunda carga y la tercera carga. Entonces la energía total es la sumatoria de todas esas energías, si queréis. Voy a subir, esto es K por E al cuadrado, ya voy a sacar factor común para ahorrarme aquí algunas operaciones. Y entonces esto es menos 1 más un medio. Entonces esta energía es K por E al cuadrado partido por A partido por 2, ¿vale? Uy, me he equivocado aquí en algo. Ah, no, claro, me falta el signo menos. Sí, esto es muy importante, el signo menos. Vamos a comentar ahora solo con esto. Muy bien. Pues fijaros, la energía total de este sistema es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el sistema, para estar en esta configuración, yo no tengo que aportarle energía, sino que el sistema, digamos, que da energía. De alguna forma, él prefiere estar en esta configuración que, digamos, las partículas separadas en el infinito. Esto es muy interesante desde el punto de vista químico. Fijaros, hay un ejercicio que he puesto alguna vez en los exámenes que consiste en calcular la energía de una celda de cloruro de sodio. Y gracias a eso, pues bueno, puedes ver que la configuración del cloruro de sodio no puede ser
no puede ser otra que algo así, ¿vale? Estos serían cloruros y vamos a ver, estos son cloruros y estos son sodios, ¿vale? Bueno, Cl-, ¿vale? Cl-, y estos son sodios, ¿vale? Porque, vale, pues sí, con tus fracciones molares y tal, lo que quieras, pues tú llegas a la conclusión de que tienes la mitad de los átomos son de cloruro y la otra mitad son de sodio. Pero, ¿cómo sabemos que la estructura es de esta forma? Bueno, pues una forma es ver en qué estado o en qué configuración tienen la mínima energía, ¿no? Entonces, en esta configuración, pues yo puedo plantearlo como un problema del tipo de los que acabamos de resolver. Pues vamos a ver cuánta energía me cuesta montar un sistema de este tipo, ¿no? ¿Qué alternativa habría? Bueno, pues podrías decir, bueno, es que a lo mejor esta no es la configuración, a lo mejor hay otra configuración aún más estable que sería algo de este tipo, los cloruros aquí y los sodios aquí, ¿no? Un poco por, pues yo qué sé, no sé, ¿por qué no? Entonces, en el ejercicio este que he puesto alguna vez en el examen, se trata de ver cuál de estas dos configuraciones tiene menos energía. Y entonces, como tiene menos energía, pues lo más probable es que la molécula bueno, el compuesto de cloruro de sodio pues tenga este tipo de configuración, cloruro, o sea, que se van como alternando, ¿no? Claro, tiene que ser así, porque si os paráis a pensarlo, lo podemos razonar más cualitativamente. Lo suyo es calcularlo numéricamente y se puede, lo podemos hacer. Pero si os paráis a pensar por qué es así, pues fijaros que tener dos iones negativos cerca, o sea, aquí los iones negativos están más cerca y entonces la energía que me ha costado traer uno hasta el otro, pues va a ser mayor que ponerlo aquí, que bueno, que siguen estando cerca, pero desde luego no están tan cerca como aquí. Aquí la distancia es A y aquí la distancia es A raíz de 2, que están un poco más lejos. Y las cargas positivas, bueno, pues aquí están, están las dos aquí, están atrayendo, esto resta energía al sistema, lo hace más estable. Fijaros, es imposible, con este tipo de razonamiento, pues es imposible tener un sistema estable solamente de iones negativos, no vas a tener un sistema de cloruros negativos, digamos, formando moléculas estables, ¿no? Y lo mismo con los sodios positivos, pues tampoco, no puedes tener cargas del mismo signo, ¿no? Porque por la energía siempre cargas del mismo signo suman, ¿no? De esta forma. Bueno, esto no lo he comentado, este simbolito, como hay que leerlo es, coges las I's, cuentas todas, o mejor, coges las J's, cuentas desde 1 hasta n, con todas las cargas que tengas, 1n, y esta sumatoria la ejecutas cada vez que pones esa j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3, pues le sumas todas las i's, o haces esta operación tantas i's menores que j tengas. Entonces, para j igual a 1, si tus cargas son q1, q2, q3, pues solamente haces, no haces nada, no tienes que hacer ninguna sumatoria. Para j igual a 2, pues tienes q1, entonces tienes que hacerla una vez, solamente tienes que hacerla una vez. Y para j igual a 3, pues haces i igual a 1 e i igual a 2, ¿vale? Entonces, por eso al final te quedan aquí tres términos. Una forma de verlo es esta, que sería más puramente matemática, pero bueno, a mí yo prefiero pues este otro razonamiento que os he dado de construir partículas, me resulta más intuitivo construir un sistema de cargas que vas trayendo desde el infinito, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, y el próximo día pues hablaremos del potencial electrostático, un concepto que es una continuación lógica de este de energía potencial. Por hacer un pequeño sumario de lo que hemos visto, bueno, pues hemos introducido, hemos repasado los conceptos de fuerzas y campos conservativos. Hemos visto que en un campo conservativo tiene una propiedad muy interesante, que es la energía depende exclusivamente de la posición, ¿vale? Y eso es una consecuencia directa que en una trayectoria cerrada la fuerza conservativa hace un trabajo cero, ¿vale? Entonces, eso es, digamos, la propiedad principal de los campos conservativos. Y después, bueno, pues nos hemos ido trayendo esto a lo que nos interesa, las energías potenciales,
y hemos primero calculado la energía que tenían cargas en presencia de otras cargas y finalmente pues de lo que hemos hablado ha sido pues de la energía que me costaría construir un sistema de cargas en una determinada configuración, ¿vale? Y ese sistema de cargas pues puede ser cualquier cosa. En el contexto de química pues serán moléculas mayormente, casi siempre y tal, ¿vale? Y hemos visto que bueno, pues así tenemos argumentos para empezar a decir si determinadas moléculas o compuestos pues tienen posibilidad de ser estables o no. Bueno, pues un saludo a todos, nos vemos el próximo día.